Bueno, hoy vamos a tratar un tema muy importante para todos los afiliados de nuestro sindicato y aquellas personas pues que nos consultan a diario sobre si los directivos de la organización de una empresa pueden hacer parte de la junta directiva del sindicato. Recuerden que la norma no solamente en materia laboral es lo que está escrito. Hay que hacer la interpretación como tal. Colombia es un país de normas, muchas, demasiadas. Pero en materia laboral hay una práctica y es el análisis profundo que se tiene que hacer frente a esto que está sucediendo en Colombia y que pues nos dice a nosotros que a través de ese bloque de constitucionalidad Colombia ha adoptado los acuerdos internacionales, aquellos de la OIT que han sido aprobados en Colombia. Entonces, mal haríamos nosotros en decir que esos acuerdos están ahí, pero que no son de cumplimiento. Entonces, hay que tener la certeza y la claridad que Colombia se acoge a los acuerdos internacionales sobre la sindicalización y la libertad sindical y que por tanto quien constriña contra estos derechos fundamentales pues puede ser inclusive en materia penal ser de alguna manera judicializado. Por eso, para tratar este tema, tenemos que hablar de una sentencia muy importante que nos dejó el magistrado Carlos Gaviria, que es la sentencia C593 de 1993. Bueno, entonces, ¿cuáles eran esas excepciones? Decía que los funcionarios públicos, trabajadores oficiales que tuvieran cargos que desempeñaran puesto de dirección, confianza o manejo, pues no podían tener fuero sindical. En esa sentencia se declara inexequible este tema y se toca algo muy importante que es el primero, que Colombia es miembro de la Organización Internacional del Trabajo, que ha aprobado buena parte de sus convenios. Hay dos convenios muy importantes que hay que tener en cuenta: el convenio 87 y el convenio 98. ¿Qué dice el convenio 87? Dice que lo relativo a la libertad sindical y protección del derecho de sindicalización es fundamental tenerlo en cuenta y su aplicabilidad. Por otra parte, el convenio número 98 sobre el derecho de sindicalización y negociación colectiva no dejó establecido que era para ciertos funcionarios. En este caso, los funcionarios públicos en general, trabajadores oficiales, podían establecer un tema de negociación o un tema de sindicalización a través de la junta directiva. O sea que no hizo diferenciación frente a este tipo de trabajadores. Siendo así, profundicemos un poco más en lo que dice el artículo 389 del Código Sustantivo de Trabajo. Es nula la elección que recaiga en uno de tales afiliados y el que debidamente electo entre después a desempeñar alguno de los empleos referidos dejará de isofacto vacante su cargo sindical. En este caso, a los afiliados que representen al empleador frente a sus trabajadores y a aquellos empleados directivos de la empresa. Entonces, esa sentencia le da al trabajador, que sea de manejo y confianza, la manera de hacer parte de ese sindicato y de esa junta directiva. Siendo así, ¿qué se logró con esa sentencia? Primero, que en Colombia el artículo 358 del Código Sustantivo del Trabajo contempla el derecho de sindicalización de los altos empleados, es decir, libertad de afiliación a aquellos altos empleados. Los sindicatos son asociaciones de libre ingreso y retiro de los trabajadores, o sea, lo que determinamos como el derecho a asociación. En los estatutos del sindicato solamente serán los únicos quienes reglamentarán las condiciones y restricciones de admisión del sindicato, nadie más. O la devolución de las cuotas, aportes, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. También determinó esa sentencia en el numeral 2 de ese mismo artículo que les estoy mencionando,
que autorizaba la restricción estatutaria a la admisión de los altos empleados en los sindicatos de la empresa, la cual fue expresamente derogada por el artículo 116 de la Ley 50 de 1990. En consecuencia, los trabajadores que ocupan puesto de dirección, confianza o manejo también podrán ser parte de la junta directiva del sindicato. Pero la Corte también hizo unas excepciones. Esto será parte de otra capacitación y de otro análisis profundo que tenemos. Por eso no se puede confundir. Recuerden que el análisis de la norma para los temas laborales es muy diferente a lo que se da en otros tipos de derecho. Tácitamente no lo hay en la norma. Por eso hay que hacer una interpretación y esta sentencia es muy clara. Cuando la Corte Constitucional determinó esas excepciones, nunca habló de aquellos funcionarios ni los incluyó. Básicamente declaró inexequible algo que le coartaba la libertad sindical a estas personas. Entonces, hay unas excepciones, como lo menciona la sentencia. Por eso la sentencia hay que leerla, la sentencia hay que aplicarla y pueden tener los miembros de manejo y confianza, los empleados de las instituciones, de las entidades públicas, los altos directivos, siempre y cuando esas excepciones que ellos hablan en esa sentencia estén muy claras. ¿Qué viene después de esta sentencia? Pues básicamente otras sentencias que han venido discutiendo el tema, pero ojo, todas las demandas de insubsistencia que se han dado se han ganado precisamente por el análisis profundo. Por eso, posterior a esto, va a ser una serie de capacitaciones sobre temas de función pública, sobre estructuración de entidades, los modelos de autoridad y poder, el modelo integrado de planeación y gestión, una experticia que yo durante muchos años y el estudio que he venido profundizando, pues tiene una realidad muy concreta. Entonces, cuando la gente me pregunta, ¿los empleados de libre nombramiento y remoción pueden tener fuero sindical? Sí pueden tener fuero sindical. Y ese fuero sindical tiene unas excepciones. ¿Para qué? Para aquellos empleados que sí ejercen la delegación del nominador. ¿Cuáles? Aquellos que manejen recursos, aquellos que hagan funciones disciplinables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mal haría los nominadores, los diferentes las diferentes personas que vienen inclusive mandando a procesos disciplinarios, podrían prevaricar porque está coartando los acuerdos internacionales. Habría que mirar cada uno de los cargos básicamente que están dentro de las organizaciones para tener la claridad cuál es su rol. Recuerdan que en el tema laboral, la realidad es una cosa prima sobre lo sustancial.